Saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño, lagunero, para todo el archipiélago, este canal pluralista, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa de debate. En esta ocasión tenemos que darles la bienvenida y agradecerles su participación, el que han accedido a nuestra invitación, a doña Belarmina Martínez, que es presidenta de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Doña Belarmina, bienvenida una vez más. Muchas gracias, bien hallado. También contamos con doña Fidela Velázquez, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE. Doña Fidela, otra vez bienvenida. Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Bien, don Humberto Hernández, catedrático de Lengua Española y decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna. Profesor Humberto Hernández, bienvenido. Buenas tardes, profesor. Y don Jesús Alberto González Concepción, que es miembro del Departamento de Promoción y Animación de Cáritas Diocesana de Tenerife. Don Jesús Alberto, bienvenido y muchas gracias. Bien, por supuesto que les animamos a todos ustedes a participar en este debate pues a través del correo electrónico, cuya dirección en este momento tienen ustedes al pie de la pantalla, o bueno, interviniendo con mensajes, marquen SMS 7011, dejan 8TV y a continuación dejan un espacio y ponen todos los textos que ustedes quieran enviar. Vuelvo a repetir. SMS 7011 8TV -texto. Vamos a centrar el debate en palabras que matan, ese es el título del debate, un debate en el que no solo van a salir o pretendemos que salgan términos, expresiones que efectivamente matan, o que pueden pasar desde la improcedencia a la agresión, y por lo tanto matan, y que responden, por supuesto, a realidades sociales, a realidades que padecemos, que sufrimos, que determinados conciudadanos sufren en estos momentos entre nosotros, ¿no? Bien, pues para eso están aquí nuestros invitados y estamos seguros de que trataremos de llegar a todos ustedes, ellos van a llegar a todos ustedes con criterios, con orientaciones, con análisis que nos ayuden a arrimar el hombro de nuestras posibilidades, en la medida de las posibilidades de cada cual, para enmendar o quitar esas palabras, eliminar esas palabras que matan y esas realidades a las cuales las palabras aluden. Como siempre, vamos a escuchar el informe inicial que han elaborado los servicios informativos del Canal 8. No es lo mismo un hijo que una hija. Pórtate como una señorita. Tienes que estar guapa. Calla que tú de esto no sabes. Mujer tenía que ser. Este puesto es para alguien de más carácter. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que haces. Tú a mí no me toreas. Eres mi mujer. Si te pego es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro. Estas expresiones que de forma tan acertada denuncia Amnistía Internacional son parte de nuestro lenguaje habitual. Las hemos escuchado durante demasiado tiempo como para que, en cierta medida, no pensemos por tenerlas asumidas, que no son ciertas. Junto a estas, otras como trabajar como un negro, morir como chinos, merienda de negro o de una puta y un gitano nació un murciano, forman parte de un particular diccionario que utilizamos de forma inconsciente. A pesar de vivir en un primer mundo desarrollado, Amnistía critica la falta de implicación gubernamental en la defensa de los más desfavorecidos. Discriminación, racismo e intolerancia forman un peligroso triángulo cuya base está formada por una conciencia colectiva creada a lo largo del tiempo sobre la generalización y el uso de expresiones que son parte de nuestro acervo cultural. Según esta organización, la discriminación se sigue manifestando en los múltiples obstáculos que impiden el acceso a los derechos más básicos. La intolerancia ante otras personas y sus identidades se puso también de manifiesto en el comportamiento de organizaciones y particulares.
Muchos gobiernos carecieron de la voluntad política necesaria para impedir, investigar y perseguir estos ataques de manera activa y con la diligencia debida. Se siguió sin reincorporar a los proyectos legislativos de la Unión Europea la penalización del racismo y la xenofobia. Es necesaria la creación en las escuelas españolas de programas específicos que eduquen en la igualdad y en la tolerancia y en la que se prime el lenguaje como elemento básico de esta educación intercultural, porque más de 400.000 de sus alumnos son hijos de inmigrantes. Desde SEAPA se aportan algunas claves necesarias como potenciar las actitudes positivas, eliminando prejuicios y fomentando la apertura enriquecedora hacia otros modelos culturales. Facilitar la convivencia entre alumnos de diferentes culturas, respetar y tolerar las diferentes formas de entender la vida, valorar los aspectos positivos de otras culturas, entender otros valores y culturas, superar los prejuicios confrontándolos con informaciones reales y válidas. Junto a esto, la eliminación de otras de esas vergüenzas sociales, la violencia de género, pasa necesariamente por programas que eduquen en un lenguaje que fomente la tolerancia y el respeto hacia el otro. En un informe presentado la semana pasada por la Asociación Mujeres, Cooperación y Solidaridad, se debe buena cuenta de la inexistencia de estos y otros planes de implicación y medios para llevar a cabo el plan de erradicación de violencia de género. Centrándonos solo en aspectos educativos, se recordaba en el informe que no se han elaborado materiales de divulgación orientativos ni guías indicativas para los agentes sociales, sanitarios, educativos, económicos y culturales. Desde la Consejería de Educación no han planificado acciones concretas, ni se ha confeccionado material para prevenir la violencia por medio de la coeducación. No se asume un serio compromiso para incidir en el cambio de valores en el medio educativo. Ha sido el informe inicial elaborado por nuestros servicios informativos, los servicios informativos del Canal 8, sin ninguna pretensión, ni muchísimo menos de marcar la línea del debate, sino como introducción a lo que ustedes van a exponer aquí. Doña Belarmina, se ha aludido a la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, sí, etcétera, etcétera. Claro, nosotras algo sabemos de esto de la discriminación, ¿no? Y de el encasillamiento que pueden hacer de una mujer desde el momento en que nace, que se prefiere que sea un niño, que era la primera frase de este reportaje, ¿no? Prefiero tener un niño y no una niña. Yo creo, desde nuestra valoración, desde luego, el mayor insulto que hoy recibimos las mujeres en nuestra sociedad se produce a través del lenguaje simbólico, de la invisibilidad de las mujeres en el lenguaje. Yo creo que hay un dicho viejo que dice, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y entonces cuando el lenguaje es masculino de forma permanente y en ese lenguaje masculino, genérico masculino, se incorporan hombres y mujeres y está tan arraigado que se dice nosotros, se dice los ciudadanos, en vez de decir la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Algún término que englobe. Nosotras las mujeres estamos acostumbradas haber crecido en una sociedad patriarcal dominada y el lenguaje dominado por el genérico masculino. Para mí esta es una agresión invisible también, pero quizás sea lo determinante de nuestra sociedad. Y luego están las palabras que matan. O sea, esas palabras yo he escrito alguna que son exclusivamente creadas para descalificar a la mujer. Por ejemplo, arpía. Digo un ejemplo, arpía. Rata, a un hombre se le dice, es que eres un rata, es que eres una rata. En cambio, ratón, por ejemplo, tío listo, ¿no? Pero rata es miserable. Bueno, hay infinidad en nuestro vocabulario diario de palabras que cuando se utilizan en un hombre significa un halago y cuando se utiliza en una mujer es desprecio. Pongo otro ejemplo muy claro, zorra y zorro, ¿no? Si decimos, este chico es un zorro, qué zorrito eres, qué listo eres, ¿no? Si eres una zorra, es que esta tía es una zorra. Este es el lenguaje coloquial, no es que yo lo utilice, sino que es así. Está claro que utilizando un mismo término, masculino-femenino, el masculino es un halago y es una calificación positiva y en cambio en femenino es una descalificación total. Bueno, he metido aquí ya una batería. Bien, ya hay batería para opinar. Una gran batería, sí. A mí me gustaría añadir a lo que dice Mina, el término hombre público, mujer pública, que a mí me afecta ahora por razones obvias, ¿no?
Un hombre público es un hombre dedicado a la actividad pública, a la política. Una mujer pública tiene otras connotaciones. Y a mí me gusta autocalificarme de mujer pública, porque es lo mismo, o sea, debe ser lo mismo y el significado debe ser el mismo. Y sin embargo, pues es uno de los ejemplos, o un distinto del que decía Mina, y que efectivamente tiene connotaciones distintas según se emplee en masculino o en femenino. En el caso del cuidado educativo, a mí me gustaría recordar, y solo voy a poner unos cuantos apuntes para después continuar en el debate, que efectivamente el sistema educativo es el más igualitario si se hace igualitario, si se mantiene la equidad. Y desde luego la Consejería de Educación en estos últimos tiempos no se ha caracterizado por ese cuidado. Recordemos que ha hecho desaparecer 2 programas magníficos que venían funcionando desde hacía mucho tiempo. El programa Arimaguada de Educación Afectivo-Sexual desapareció, que primaba determinadas conductas afectivas y no agresivas en las relaciones de niños y niñas, y el programa Serina de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que también desapareció lamentablemente. Entonces, claro, el hacerlo desaparecer no implica que en la sociedad no exista el problema, sino simplemente que no se cuida que los modelos equitativos sean los que primen, y desde luego que primen desde el sistema educativo. Y sobre palabras que matan, yo quisiera dejar sobre la mesa un grave problema que está surgiendo ahora en la población joven, y es la falta de respeto del lenguaje sistemático y continuado. Es decir, se agreden con el lenguaje de una manera coloquial. El grave problema es que no se sabe dónde está el límite, quién pone el límite y cuándo lo va a poner. Cuándo pasa de ser un tema coloquial y un tema de broma a pasar a una falta de respeto y a una agresión real. Y eso, las personas que como yo nos dedicamos a la educación, pues lo vemos con muchísima preocupación y desde luego como un fenómeno creciente y que no está generando la suficiente alarma social. Muy bien, pues traeré el tema a mi terreno, al plano filológico. Y para empezar me gustaría hacer un par de aclaraciones. Lo digo porque a raíz de algunas afirmaciones que he oído, ¿no? O sea que, en primer lugar, el lenguaje, una lengua, es un sistema de signos neutral en principio, ¿no? Una lengua no es buena ni es mala, es un sistema semiótico. El mejor sistema de signos que hay para la transmisión de información son las lenguas naturales, ¿no? El uso de que se hace de la lengua es el que puede ser positivo o negativo, bello o feo. O sea que no es la lengua la culpable, no es la lengua la que ofende, ofendemos los usuarios de la lengua. Lo digo porque Mina hablaba de que lo primero que le llamaba la atención era la invisibilidad de las mujeres en el lenguaje. Debe llamar la atención otra cosa, la invisibilidad de la mujer en la sociedad, porque el lenguaje es simplemente un reflejo de la realidad social. Si nosotros usamos las palabras con una finalidad estética, la palabra produce placer estético. Si la usamos con una finalidad negativa, de odio, la palabra puede matar. O sea que todo depende del uso que hagamos. En consecuencia, yo creo que más que eliminar las palabras que no matan, habría que eliminar esas vergüenzas sociales, entonces las palabras dejarían de matar. Una incursión aérea no es otra cosa que una simple incursión aérea, algo que entra en el espacio. Ahora bien, si esa incursión aérea pasa a significar bombardeo, hombre, y todos nos ponemos de acuerdo para que signifique bombardeo, ya la cosa cambia, ¿no? O sea que le estamos atribuyendo un significado. Estamos manipulando el significado estrictamente lingüístico. Somos nosotros los culpables de esa manipulación y no es la lengua. Digo esto porque con frecuencia cargamos las tintas en el lenguaje y no es... sí es culpable, claro, con el lenguaje podemos modificar actitudes, claro que sí se pueden, ¿no? Pero el que empecemos a usar masculinos y femeninos
que usemos colectivos, que hagamos uso de esas, que no usemos negros, sino usemos ese lenguaje políticamente correcto, que esto nos puede llevar a, si existe en realidad un lenguaje político, no es por culpa de la lengua, ¿no? Es culpa nuestra, ¿no? Es culpa de los que hacemos ese uso de los gobernantes, que convierten pues a la muerte de un soldado propio en el fuego amigo, ¿no? Lo que hace pues qué sé yo, pues que el urdidor, que el maquinador de un atentado terrorista se convierta en el autor intelectual. Pero Dios mío. Que en ese sentido yo sí que creo que a mí me da una preocupación, ¿no? que a mí me surge pues en ese uso, que posiblemente es verdad que las palabras por sí solas y dentro de un contexto pueden no hacer daño, pero sí del cómo rehabilitar el mal uso que yo creo que tradicionalmente venimos haciendo de un montón de expresiones, ¿no? Entonces la preocupación sería decir cómo poder darle el giro, porque antes hablamos del lenguaje sexista. Yo estaba anotando cuestiones, ¿no? Es decir, ahora, pues, pero en lo coloquial, ¿no? Es decir, cuando empleamos expresiones como moro, como negro, como sudaca, como yanqui, como vago, digo, como un mendigo, pedigüeño, una puta. Es decir, el papel, y yo creo que en eso tienen que jugar. Yo creo que en parte, evidentemente, el sistema educativo, mucho la familia. Yo tengo hijos, o sea, tengo 2 hijos en edad escolar, menudo, y tienen que estar muy pendientes de ese tema, y los medios, ¿no? Yo creo que tristemente los medios de comunicación, no por colgarles pero sí el uso en algunos casos pues es dañino, ¿no? O sea, cómo rehabilitar el uso que hagamos sea un uso pues, positivo, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo totalmente con que las palabras son asépticas, es decir, es la sociedad la que genera a veces un lenguaje descalificador de las personas. Las palabras en sí, según cómo se utilicen, pues pueden ser ofensivas o no, pero lo cierto es que el lenguaje es el vehículo a través del cual la sociedad transfiere los valores, los pensamientos y cómo califica las cosas, ¿no? Entonces, claro, es que en el caso de las mujeres se han inventado palabras exclusivamente para descalificar. Entonces, en este caso, si te están llamando arpía y no puede ser aplicado a los hombres y solo se puede aplicar en sentido negativo, nosotras las mujeres sentimos que ese tipo de palabras deberían de eliminarse. Porque es que el hombre las ha creado, y aquí digo el hombre en masculino, para descalificar a la mujer, o para calificarla en sentido negativo, ¿no? Yo creo que el tema de la educación, o que el mundo de la educación y de la escuela es muy importante, juega un papel fundamental a la hora de que los niños aprendan a expresar sus conocimientos, a utilizar correctamente el lenguaje, y es una pena que en nuestra sociedad, en la sociedad canaria, que no tenga la Consejería de Educación, no esté cumpliendo. Cuando nosotras desde la asociación denunciábamos esto, nos referíamos exclusivamente a los compromisos adquiridos por el Gobierno en el programa para prevenir y erradicar la violencia, que contempla una serie de acciones que debería realizar la Consejería de Educación para tratar de eliminar las relaciones violentas y, sobre todo, enseñar a los niños a relacionarse bien, a solucionar los conflictos por la vía del diálogo, a enseñar que la violencia no te lleva a conseguir los objetivos, ¿no? Una duda que yo tenía, mínima, es decir, pero una duda, con independencia de ese quehacer, de esa tarea pendiente de la Consejería, probablemente no solo es labor de los centros educativos ni de los profesores, sino que, digo, para
para inculcar a los niños, a los jóvenes, bueno, pues un lenguaje mejor, etcétera, sino que tendrá que haber probablemente, y eso ahora lo podremos debatir un poco más, enseguida en cuanto reanudemos el debate, tendrá que participar también la familia, tendrá que participar la comunidad, los medios informativos, tendrá que ser, o sea, no dejemos solo a los centros y a la labor educadora de los profesionales de la educación o de los dedicados a la educación, una tarea que nos compete probablemente a todos, al conjunto de la sociedad, ¿no? Bien, pero enseguida ese es un aspecto, una duda que yo tenía, y no es porque quiera echarle capotes a la consejería, no, que la consejería cumpla con su deber, pero aquí hay que cumplir con deberes, probablemente tengamos que cumplir otros muchos que no son solo la consejería, además de la consejería. Volvemos enseguida con todos ustedes en Crítica en 8 y en el debate sobre palabras que matan. Continuamos en Crítica en 8, el programa del Canal 8, este programa de este canal tinerfeño, pluralista, lagunero. Nos acompañan, están participando en el debate, doña Belarmina Martínez, presidenta de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, el profesor Humberto Hernández, catedrático de Lengua Española y decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, doña Fidela Velázquez, consejera socialista del Cabildo Insular de Tenerife, y don Jesús Alberto González Concepción, miembro del Departamento de Promoción y Animación de Cáritas Diocesana de Tenerife. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora vamos, si les parece bien, a escuchar declaraciones de doña Mercedes Férez Seijo, abogada del Programa de Inmigración de Cruz Roja. Sí existen expresiones ofensivas, pero es mucho más importante el contexto donde son utilizadas. Se escucha más habitualmente, o lo que nosotros vemos al día a día, y yo por el puesto que desempeño, la palabra ilegal. Una persona no es ilegal, una persona está irregular en España porque tiene una irregularidad administrativa. Es como si nosotros abrimos un bar y nos falta la licencia de apertura, a ellos les faltan la autorización para residir en España, pero no son ilegales. Ilegal es ir en contra de la ley. Otra también es barco negrero. Es un barco con personas. No tienen por qué llevar ese tono, esa connotación peyorativa. Es mucho más importante el contexto donde se manifiestan. Por ejemplo, un jugador de fútbol hace poco tiempo pues dijo: estoy corriendo como un negro para después vivir como un blanco. Si lo hubiéramos dicho en otro contexto, pues las sensaciones no hubieran sido las mismas, como en esta ocasión que no pasó nada. Mucha sensibilización, muchas campañas de sensibilización, mucha reflexión y pensar mucho luego cuando se habla, lo que se dice, y después pues manifestar cada uno su opinión. Han sido las declaraciones de doña Mercedes Férez Seijo, abogada del Programa de Inmigración de Cruz Roja, a quien le agradecemos también su participación en el debate. Doña Fidela, había pedido la palabra. Sí. A mí me gustaría resaltar una palabra que nos define a los canarios y a las canarias, que es mestizaje. Es una palabra que se utiliza en algunas ocasiones con connotaciones negativas y desde luego nosotros somos un feliz encuentro de mestizaje entre tres continentes. Y yo resaltaría que me siento absolutamente orgullosa del mestizaje de los canarios y de las canarias, porque es un elemento enriquecedor. Y es un elemento enriquecedor porque siempre fue inclusivo. Muchas veces las palabras se connotan por exclusión, por miedo al otro, por exclusión, porque excluimos lo desconocido, lo que no nos resulta familiar, o a aquellas personas o cosas de las que sentimos cierto temor. Entonces, efectivamente, ese mestizaje en alguna medida hay alguna connotación negativa que afecta también a las palabras. Y son los medios nos presentan en algunas ocasiones modelos educativos informales, como pueden ser las telenovelas, que no son lo más idóneo en cuanto al modelo comunicativo. Y la familia canaria perdió una cosa tradicional que a mí me gustaba mucho, y era que cuando uno se enfadaba con un hijo o con alguien de la familia, recurría al usted.
marcaba una distancia y eso impedía llegar a una falta de respeto profunda. Yo creo que esa práctica es muy sana y que nos resolvía mucha violencia verbal. Sí, yo creo que de acuerdo contigo, Fidela, la clave, gran parte de la clave de esto del lenguaje, de las palabras que matan, o del lenguaje ofensivo, del lenguaje discriminador, la dio la señora abogada esta que antes hablaba, ¿no? Cómo según el contexto o el entorno, según lo llamemos, ¿no? La situación en la que se desenvuelve el acto de la comunicación, las palabras pueden adquirir un sentido u otro sentido, ¿no? Por eso es por lo que yo afirmo que cambiando el entorno, las palabras dejarán de herir, dejarán de ser... Si no hubiese discriminación por razón del sexo, las palabras... el masculino extensivo frente al femenino intensivo, que es una cuestión puramente lingüística, gramatical, no se vería como tal efecto discriminador desde el punto de vista lingüístico. No se ve en absoluto, ¿no? Pero como existe en la realidad esa discriminación, entonces se acusa esa diferencia gramatical que distingue el sexo masculino del sexo femenino. Porque lingüísticamente, perdona, Mina, lingüísticamente el masculino lingüístico sí. no tiene que ver nada con el sexo, es una cuestión puramente gramatical. Que va. Sí, Yo no me puedo sentir nunca incluida cuando dice, estamos aquí nosotros, ¿qué tal si dijéramos, estamos aquí nosotras permanentemente? Si es que el nosotros es masculino y te excluye por sí mismo. Tú te sientes incluido porque eres hombre, pero yo me siento excluida en el nosotros. Gramaticalmente, nosotros es masculino porque se combina con determinantes o con adjuntos en masculino. Gramaticalmente y semánticamente, nosotros es el término extensivo que incluye al género masculino y al femenino. Eso lo habéis decidido los hombres a lo largo de los siglos. Eso lo ha decidido la lengua espontánea, todos los hablantes de la comunidad. La lengua se ha construido, la lengua se va construyendo, la sociedad construye su lengua para comunicarse. El predominio del varón en nuestra sociedad hace que el lenguaje sea masculino y que la mujer esté ausente. Entonces, en los actos públicos, antes no había ninguna mujer, en los bares solo estaban los hombres y ha ido construyendo un lenguaje. La lengua es decir, la dominación social la ha tenido el hombre y la mujer ha estado fuera. Por eso el lenguaje que se ha creado es creado por los hombres y para los hombres, con la exclusión de las mujeres. Y ahora nosotras estamos queriendo, porque la realidad social es diferente. De hecho, aquí aún estamos en minoría, estamos Fidela y yo, pero en otros muchos sitios estamos al 50% y a veces más. La realidad social va a cambiar y a modificar el lenguaje, porque ya no está representando Perfecto. la sociedad que hoy somos o que queremos ser. De acuerdo. Perdona que te haya interrumpido. No, estoy de acuerdo con eso, que la realidad social va a cambiar el lenguaje, ¿sí? Lo que no se puede, lo que me parece a mí, y vuelvo a repetirlo, no porque no sea efectivo, sí tiene su efecto, es cambiar el lenguaje para que cambie la realidad social. No por suprimir el término judiada o el término judío, va a desaparecer el concepto de avaro aplicado al significado judío. Por cierto, digo esto para que ustedes vean cómo de forma forzada se intentan eliminar prejuicios, ¿no? La Academia decidió en su momento eliminar el término judiada. O la acepción de avaro que tiene la palabra judío. Es curioso. ¿Ha desaparecido la palabra judío con el significado de avaro? ¿Qué va? En absoluto, porque ningún hablante siente que está ofendiendo a los judíos cuando habla de judío con el significado de avaro. Por cierto, la Academia ha quitado judío, la acepción avaro a la palabra judío y ha suprimido la palabra judiada, pero no ha quitado las expresiones trabajar como un chino o como un negro, en fin, eso no las ha quitado, cabeza de turco. O sea, ni en esos casos somos absolutamente objetivos. Por eso es mejor dejar la lengua que funcione libremente, que se vaya haciendo, que se vaya conformando de acuerdo con la realidad social. Es verdad, vuelvo a repetir, que reflexionemos sobre el uso sexista del lenguaje, está muy bien, pero tengamos la certeza de que si conseguimos que el lenguaje no sea sexista, eso no va a cambiar a la sociedad, que la sociedad no va a dejar de serlo.
O sea, lo primero debemos trabajar, y estoy totalmente de Pero acuerdo. hay quienes estamos haciendo la revolución en los dos campos, perdona. en el social y en el lenguaje. Yo también soy padre de mujeres y claro, y tengo mi mujer y en fin, y tengo mi madre, yo no puedo ser, es tonto Ay, pensar... pero todos los hombres varones tienen madre y sin embargo, ¿cómo ha sido el lenguaje y cómo ha sido la sociedad? Eso es una prueba de que el lenguaje, el machismo, el sexismo lingüístico no lo he hecho yo. A ver, ¿a qué te suena? La mujer y la sartén en la cocina están bien, por ejemplo. Sí, ya lo sé. Claro. Pero eso me pertenece al siglo pasado. No, bueno. Cada vez más. Bueno, una aclaración, una aclaración muy medio en broma y real, ¿no? Aquí no están ustedes en minoría, están en igualdad, porque el coordinador evidentemente no interviene apenas en el debate y por lo tanto las que intervienen en el debate son ustedes en igualdad. Aquí no estamos con cupos, en todo caso. Siempre procuramos invitar, lo digo para aclaración no de Armina, que lo sabe muy bien, que lo sabe muy bien y que estamos dentro del contexto de la broma, sino para la audiencia o y esta empresa la dirige para aquella, exactamente, empezando porque nuestra directora es mujer, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, para aquellos televidentes que sepan o aclararles que procuramos invitar a quienes participan en los debates, no en función del sexo, sino en función de, digamos, la idoneidad por la cual pueden hablar, ¿no? Y no nos estamos fijando nunca en si es hombre o mujer. Hoy ha coincidido, fíjense ustedes, que están en igualdad, no en minoría. Perdón por la broma. Don Jesús Alberto González. Vamos a ver, es un apunte que hacía Armina antes, ¿no? Y sobre todo recalcarlo, ¿no? Yo a mí me preocupa como padre, ¿no? En realidad yo creo que por dejar esa idea, ¿no? Es decir, el mejor uso que podamos hacer, y yo con Humberto, o sea, entiendo el planteamiento, pero también digo, soy partidario de ir trabajando la batalla por lo igual. Evidentemente, si no eliminamos las causas de la pobreza y va a haber gente que busque en la basura, siempre habrá alguien que diga, mira a aquel miserable o aquel mendigo, ¿no? Igual es una retórica, pero yo creo que de decir, mira aquel rebuscando el basurero, dirá, pues aquel señor está buscando en la basura, no es el basurero que busca, ¿no? O sea, yo sí creo que habrá que buscar fórmulas para ir también que el lenguaje no vaya etiquetando, porque es verdad que cuando las palabras caen y las pesan y los críos van aprendiendo, van oyendo, sobre todo digo, porque, y hoy sobre todo hay... Cuando me decía la palabra arpía, ¿no? Digo, pues estaba pensando cuánta gente de 14, 15, 16 años entiende el significado. Igual, tristemente, es que, bueno, y ustedes que son docentes, se dan cuenta que a veces algunos ni siquiera llegan a esa capacidad de decir, pues de la cultura general, ni siquiera, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y usan expresiones como mucho más duras, ¿no? Mucho más fuertes, y algo que aportaba Fidel, que es importante, ¿no? Entonces, por un lado, el papel de la familia, algo que yo creo que también nos falta pues esa cultura en valores, esa cultura de decir, oye, ¿qué puede ver mi hijo, mi hija en televisión? Que no, ¿qué cuestiones? Me parece que hay que decirle, mira, eso lo oyes, eso lo escuchas, pero eso tiene este significado profundo, y yo creo que es mejor que no lo digas, ¿no? Y unido con otros ámbitos, estamos en una sociedad donde los medios nos tienen avasallados, pero yo creo que hay que ir pudiendo hacer la batalla en ambos sentidos, ¿no? Para ver si la realidad va cambiando y ya el lenguaje no tiene ese significado, pero también que el lenguaje no vaya marcando a la gente, ¿no? A mí me parece que yo siempre soy muy respetuosa con la libertad de expresión. Creo que además una sociedad tiene que ser la propia sociedad la que vomite, eche hacia afuera aquello que la perjudica. Entonces yo no soy nada partidaria de la censura. Yo creo que si los niños están tan influenciados por las televisiones es porque la familia no dialoga. Es porque se ha cerrado esa puerta de espacios vacíos de televisión para que la familia hable. Y se ponen los niños tantas horas delante de la televisión que en realidad los niños se convierten en adictos del medio de comunicación y puede ser que el daño sea muy grande. Yo creo que el daño lo causa la televisión, no. Yo creo que lo causa la ausencia de diálogo dentro de la familia. Si tú dejas a tu hijo
frente al televisor porque tú tienes otras cosas que hacer y no tienes ganas de aguantar a tu niño que te haga ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y tú no estás dispuesta a contestar el porqué de las cosas, pues entonces los porqués se los contesta la televisión y nos podemos encontrar con programas evidentemente que hacen apología de la violencia, como algunas canciones de reggaetón y todo esto, ¿no? Pero en realidad podríamos analizar niños de una familia o de otra que escuchan las mismas cosas y por qué a unos les penetra tanto y a otros menos. Entonces a lo mejor habría que no tanto acusar o tener miedo de la libertad de expresión como buscar el vacío, por qué hay tanto vacío en las relaciones afectivas, ¿no? Por lo menos yo por ahí me inclino más. A mí me gustaría destacar que la lengua es algo vivo, afortunadamente, y que los usos sociales de la lengua se van cambiando. Es decir, hace 10 o 15 años, Mina se acordará, cuando iniciábamos toda esta batalla, o 20 años, parecía que era un crimen pedir que se dijera hombres y mujeres, consejeros y consejeras, niños y niñas. Eso era casi un crimen, ¿no? de lesa majestad. No se veía bien. No se veía bien incluso por los lingüistas. Es decir, era una cosa, esa forma sutil de invisibilidad de las mujeres o de invisibilidad de otros colectivos era una forma de decir no vales para nada, es la misma valoración. Entonces cualquier cosa, habría que destacar que cualquier cosa que agreda al otro, que poniéndonos nosotros en el lugar del otro, nos sintiéramos molestos, habría que desterrarla. Cualquier forma de humillación, cualquier forma de desvalorización de la persona, cualquier forma de ataque a la autoestima, cualquier elemento que nosotros podamos, por algún motivo, sin utilizar eufemismos, pensando que la otra persona se puede sentir minusvalorada, agredida, humillada, en cualquier caso acosada o desaparecida, debería ser eliminada del lenguaje. Todas esas formas deben, y yo resaltaría que dentro de la familia, dentro de los colectivos docentes, dentro de los colectivos laborales, lo que debe primar por encima de todo es el respeto, como en el famoso chiste. Si a mi compañero le molesta que lo llame pantalones de cuadritos, yo no lo llamo pantalones de cuadritos. No, porque le molesta, sencillamente porque le molesta. Profesor Humberto Hernández, que siempre ha sido, dicho sea de paso, muy partidario de la vitalidad del idioma. Sí, claro. Las lenguas vivas son vivas, ¿no? Están en constante evolución. Yo, antes de seguir, señor moderador, quisiera hacer una aclaración. Hablamos antes del equilibrio. Yo creo que el equilibrio aquí es una cuestión anecdótica, ¿no? Creo que todos unánimemente estamos de acuerdo en que hay que luchar en contra de todo, del racismo, de la xenofobia, del sexismo. Son actitudes, contrarias a nuestra forma de ser y de pensar, ¿no? O sea que cuando yo doy estas opiniones un poco taxativas en relación con el lenguaje, lo hago desde la perspectiva científica, si quieren. No tiene otra. No es que crea que no se puede actuar desde el lenguaje. Claro que sí. Lo que me da pena es que se pierdan tantos esfuerzos en estas minucias, ¿no? Y no hagamos el esfuerzo verdadero en donde hay que hacerlo, ¿no? Porque antes Fidela dijo la palabra clave, ¿no? El eufemismo, ¿no? Decía Jesús Alberto que por qué llamar aquel que rebusca en la basura pobre, ¿no? Llamándolo económicamente débil no solucionamos las cosas, ¿no? No lo solucionamos, ¿no? Por eso quiero hacer esa advertencia, ¿no? en estos términos que tratan de ocultar una triste realidad. Es evidente que la batalla a favor de eliminar las realidades, las realidades sí, es donde es fundamental. También la expresión, pero mientras haya realidades penosas, habrá o tendrá que haber, si no con la grosería, digamos, con la firmeza de determinados vocablos, desde luego, como diría, irrespetuosos, utilizando el tal, sí para no recurrir a unos eufemismos que no nos describan tal, o que nos describan una realidad de un modo ridículo. Entonces, ridículo y por lo tanto tal. Pero bueno, enseguida, volvemos y enseguida Belarmina va a tener la palabra, sin duda ninguna. Gracias.
Estamos en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8, en el debate dedicado a palabras que matan. Nos acompañan, están protagonizando el debate, don Jesús Alberto González Concepción, miembro del Departamento de Promoción y Animación de Caritas Diocesana de Tenerife, la profesora Fidela Velázquez, consejera socialista del Cabildo Insular de Tenerife. También está el profesor Humberto Hernández, catedrático de Lengua Española y decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, y doña Belarmina Martínez, presidenta de la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Vamos, antes de que intervenga doña Belarmina, que ha pedido la palabra, a escuchar opiniones de la ciudadanía en la calle. ¿Qué hay palabras que matan? Herir y hieren. Bueno, si no matan te dejan medio torturados. También pueden ser más bien expresiones. Pues muchas, sobre todo todos los insultos, matan moralmente. Sí, hay palabras que matan. Pues no. Que pueden herir, sí, pero que matar no, vamos. Matan las armas y más cosas, pero las palabras no. Pues que me llamen español, es un insulto que me duele bastante. Más que las palabras depende de quién te la diga. Palabras que matan, según cómo lo mires, ¿no? Pues yo creo que sí, bastante. Ahora sí que no me viene ninguna a la mente, pero a verlas haylas, ¿eh? Variadas opiniones, como no podía ser de otra forma. Doña Belarmina. Pues enlazando con una afirmación que hacía antes Fidela, es verdad que, por ejemplo, hace 10 años o 15 años este debate no se tenía. Hemos tenido una reunión con... No estaba en el Canal 8. No existía, no existía el Canal 8. Yo ya era feminista luchadora, pero estaba dándome muchos cabezazos contra la pared porque no había forma de abrir las puertas de los poderosos. Por ejemplo, el texto del Estatuto de Autonomía tiene verdaderas aberraciones vistas hoy. Dice, el presidente del Parlamento, los diputados, los parlamentarios, o sea, en todo momento no dice nunca la presidencia, no dice nunca... los parlamentarios y las parlamentarias, no, es absolutamente masculino, pero totalmente masculino. Hemos tenido una reunión, unas asociaciones de mujeres, hemos sido invitadas por un grupo parlamentario, que no voy a decir cuál para no hacer campaña a nadie, y nosotras hemos presentado un texto pidiendo que se modifique, ya que va a haber ahora una modificación del estatuto, que se modifique el lenguaje, porque hoy no es concebible que quede acuñado el presidente del Parlamento, que elimina en el lenguaje la mujer queda excluida, ¿no? Esto cuando se redactó, vamos, estoy absolutamente segura que no había ninguna mujer en la redacción de ese texto. Incluso una institución tan importante como el diputado del Común, no se llama la Diputación del Común, se llama el diputado del Común. Y quiero dejar claro que hasta ahora ninguna mujer ha ocupado esa institución. Bueno, por eso el lenguaje es verdad que está vivo y es verdad que... No, no aclaración, yo no justifico nada, pero sí por lo menos, digamos, como nota documental, ¿no? O sea, con eso. Probablemente la expresión diputado del común, como ustedes saben, y ustedes saben muy bien, es recuperar una figura histórica existente en Canarias y siglos atrás, y que se denominaba así, con unas funciones determinadas, como las tenían los personeros, como las tenían, etcétera, en lo que fue la estructura de administración canaria, esencialmente canaria. Y es una recuperación de esa figura que se llamaba así, diputado del común. No estoy en contra de que se llame de otra forma. Estoy tratando de aclarar que tampoco fue un capricho machista, vaya, sino que no lo fue. Es decir, que ese es el peligro que a veces, cuando se está en un combate de estas características, de luego un combate, como diría yo, admirable, ¿no? Es decir, por parte femenina, también tampoco tenemos que excluir aquellos datos históricos que están ahí y que no podemos obviar, ¿no? Perdón por la aclaración, pero me parecía necesaria. Sí, vamos, es que está bien, perfecto, ¿no? Que en ese caso, pues el texto legal, si ha de poner un término y existe el genérico, la presidencia del Parlamento, póngase la presidencia del Parlamento. Pero ¿ustedes creen que hay alguien que pueda pensar que por poner el presidente del Parlamento, alguien puede pensar que las mujeres quedan excluidas de ocupar ese cargo?
Sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos, creo que no. De todos modos, vuelvo a repetir. Vamos, yo no veo excluidos a los hombres cuando se habla de la policía municipal. De hecho, estamos tan excluidas como que tampoco hemos presidido nunca el Parlamento de Canarias. Es decir, las palabras, es que volvemos al inicio, reflejan la realidad. Es decir, la realidad es que solamente... La culpa no es que no están excluidas por una cuestión lingüística, ¿no? Estamos excluidas por la fuerza de la costumbre y la cultura. Pero no por la fuerza del lenguaje, sino por probablemente... Pero por eso vamos a cambiar el lenguaje, porque aspiramos a presidir el Parlamento de mujeres. Bueno, probablemente por, digamos, en el seno de los partidos, en el seno de las instituciones... En todos los sitios están ellos. Ahí, yo sé que están librando las batallas, pero ahí ellos. Es donde tienen que estar. Y entonces habrá pues presidentas del Parlamento, presidenta del Gobierno y presidentas de los cabildos, como ya de hecho las hay o las ha habido en algunas corporaciones. Y se tiene que modificar el texto. Es decir, claro, pero no porque no porque el estatuto diga los diputados. Habrá algo más ridículo que cuando decía la señora Tocino, porque yo como ministro, por ejemplo, hombre, ella misma se llamaba ministro. Bueno, quiero decir. Bien. Bueno, me parece que había pedido la palabra doña Fidel. Sí, desde luego es reciente. Yo creo que debemos darnos todos por insuficientemente satisfechos porque se hayan dado los avances que se han dado. Que ya ahora mismo nos cuestionemos los propios documentos, de manera que sean inclusivos, como por ejemplo el Estatuto de Autonomía, me parece un éxito. Que nadie cuestione que en vez del presidente del Parlamento se ponga la presidencia del Parlamento, eso es un auténtico éxito. Y la primera vez que un texto legal que iba a influir en todos los ciudadanos y ciudadanas de este país puso el dedo en la llaga, además en todos los textos, y además abordando el problema histórico, por ejemplo, por qué la historia es masculina y trae consigo pues, que el diputado del común sea diputado del común y que no se diga de otra manera, fue la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOCSE. La LOCSE prácticamente en todos sus textos advertía a todo el profesorado de que esa situación se producía y avisaba de que era subsanable y que eso había que abordarlo. Y yo creo que eso fue muy bueno. Yo creo que eso nos puso sobre aviso a los que ya estábamos sobre aviso, a las que ya estábamos sobre aviso y los que ya estaban sobre aviso, y también por lo menos le cuestionó el estado real de la situación a las personas que ni se lo habían planteado. Es que en muchas ocasiones el poner sobre la mesa el debate, el crear la duda, el crear la susceptibilidad, si me lo permiten, es importante, porque hace que la sociedad reflexione. Pero yo, repensando, ¿no?, un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo sí que creo que nuestra sociedad necesita, la canaria en principio, y a todos los ámbitos, es, si no, porque lo decía Humberto, evidentemente no llegar al eufemismo de llamar a las cosas lo que no son para que no parezcan, ¿no? La realidad cruda es la que hay que definirla, pero sí la batalla contra los términos que son, pues yo creo que insultantes, o sea, que más allá de describir claramente, ¿no? Y yo estaba pensando, por ejemplo, y de conversaciones de la calle, ¿no? Tengo trabajando en mi casa una sudaca, pues puedo decir que tengo trabajando en mi casa a una señora latinoamericana, o puede que tenga su... Entonces, claro, yo creo que se define el mismo término, pues puede incluso decir, pues es una inmigrante latinoamericana. Bueno, la sudaca ya supone, o que tengo de compañero de mi hijo hay un morito. Bueno, un morito que supone... Entonces yo creo que sí que habrá que articular modos para que realmente la realidad está ahí. La realidad es que tengo de compañero de mi hijo a un niño que procede pues, del norte de África posiblemente, que será musulmán, que será árabe, que será turco, pero el cómo ir trabajando, yo creo desde todos los ámbitos, para que los términos sean los adecuados sin que rebasen, en la medida de lo posible rebasen la línea esa de cuando se llega ya a lo despectivo, ¿no? O sea, que yo creo que, y es verdad que el contexto, y en eso yo sí que creo que hay que hacer un esfuerzo, yo creo desde todos los ámbitos, ¿no? Pero de entender que igual eso se genera, pues también por, alguien lo comentaba en un momento determinado, ¿no? Por el desconocimiento, por la falta de encuentro, de espacios para que decir, oye, cuando yo voy entrando en relación con la gente
y los conozco y ya lo sé por su nombre, igual los veo más míos, no, más cercanos, y soy capaz de ir diciendo, de ir sabiendo, de llamarlos con otro matiz, matizar, no digo esto, ¿no? Sí, en todo caso hay que romper un poco con los egocentrismos, ¿no? Digo bien, de los egocentrismos. Yo quería, hace unas horas, como ustedes saben, ha sido noticia, me lo decía me lo recordaba nuestro realizador antes de entrar en el programa, ha sido noticia como el gobierno español ha dado asilo político a una ciudadana de un país árabe por violencia de género, sometida a violencia de género o víctima de violencia de género, y que con la fórmula esa del asilo político, pues la ha cogido, ¿no? Es decir, pues son conductas, digamos, institucionales que nos pueden también ayudar, o que pueden ayudar, o que tendrían que multiplicarse, que propagarse, etcétera, en todos los ámbitos, que un poco a romper, porque en el fondo probablemente todas estas expresiones, estas palabras que hieren, han dicho algunos de los consultados en la calle, ¿no?, de los ciudadanos, pues que hieren, que matan, esas palabras, digamos, siempre parten no solo de las realidades sociales, sino de las actitudes personales, de no querer ver más allá, o sea, no querer ver en el respeto a los demás y en el respeto a la convivencia, ¿no?, a la convivencia de todos, que eso sí que está ahí como raíz, digamos, no sé si extirpable o no, pero sí mejorable. Si yo recuerdo cuando vine a vivir a Canarias, como yo tengo esta pronunciación tan seca, tan zamorana, pues recuerdo en unos carnavales que yo hablé y alguien me gritó Goda, y me sentí fatal, porque la única información que tenía aquella persona para insultarme era mi pronunciación. Yo no había hecho absolutamente nada y me sentí muy mal, ¿no? Lo digo no porque bueno, esto ha pasado hace muchos años, hoy no me afectaría, pero en aquel momento sí, porque yo estaba en un proceso de integración en esta sociedad y era pues como, no igual, pero sí como otras personas que están llegando y que tienen un proceso de integración, que tienen que sufren mucho por lo que han dejado, porque todos, yo creo que quien no ame la tierra en la que vive, pues es un ingrato y no es de bien nacidos. Entonces, si yo he vivido 16 años, por ejemplo, en Madrid, pues tengo que querer esa ciudad, y si yo no quisiera esa ciudad no podría querer a Tenerife. Así es como yo lo veo, ¿no? Entonces yo me imagino esas personas que están llegando a nosotros y que es verdad que como que sintetizamos todo un mundo de cosas y decimos inmigrante, ilegal, moro, negro. Cuando decimos eso, no solo es un insulto, sino que estamos sintetizando todos unos valores negativos que con una sola palabra rechazamos a esa persona, la discriminamos, y yo sí que creo que hay que trabajar mucho la no discriminación y la búsqueda del encuentro, porque lo que decía antes Vidal, yo también estoy de acuerdo, la sociedad canaria, pero no solo la canaria, es que la sociedad española es muy mestiza, tiene un gran mestizaje, y el mestizaje es verdad que se puede ver, como parece que han visto los franceses, el temor a la llegada de mano de obra y de muchos extranjeros, se puede ver con temor o se puede reflexionar y ver como un enriquecimiento, es decir, siempre que viene alguien de otra cultura y con otros valores, se puede ver como una aportación en positivo, o por lo menos como encuentro de varias culturas que pueden beneficiar a ambos, ¿no? Claro. Entonces, ahí creo yo que hay que incidir. Sí, perdona, es un buen ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces más te han llamado Goda? No. ¿Verdad que no? No. Pues claro. No, a mi cara no, a lo mejor. Ha evolucionado, ya este sentimiento, esa actitud ya no existe en los canarios, ¿no? Aunque exista, no es tan... No es tan fuerte como era hace 21 años. En absoluto, ya no se siente... Cuando yo vine a vivir. Es lo mismo que los canarios cuando fueron a Venezuela, inicialmente pues eran portugueses, coño madre, luego fueron pues isleños y luego pues fueron queridísimos, ¿no? Y se situaron en todos los niveles de la escala social en Venezuela y se integraron perfectamente. Pero el cambio de portugués coño madre a isleño fue un proceso social, no lingüístico. Ya. No lingüístico.
Bien, se nos ha ido el tiempo y ya solo se queda... reafirma eso. Sí, y ya solo queda para unas últimas intervenciones, don Jesús Alberto González. Yo creo que estamos en un proceso, la sociedad está cambiando, la propia gente que llega yo creo que va a aportar no solo a la cultura en general, al modo de ser, sino pues igual modos culturales que igual incluso van a traer, y esto es un tema para formas discriminatorias, seguramente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que la vía es el tema del encuentro, del reconocernos todas las realidades, tanto pues, aquí ha salido mucho el tema de la discriminación de la mujer, o sea, el saber, el ir reconociendo esa realidad de discriminación, el irla reconduciendo, y todas las otras realidades, pues por la vía del encuentro, el reconocimiento, y bueno, pues quizás dentro de unos años podremos hablar que que la sociedad va siendo capaz de tener también en eso, que el lenguaje sea un signo de que realmente la sociedad está mejor, ¿no? Ha mejorado. Profesora Fidelabra. Sí, yo reivindico un uso positivo de los términos connotados negativamente y lo voy a usar para definirme. Yo soy una maga o una maguita porque procedo de un pueblo del norte, que es San Juan de la Rambla. Soy mestiza porque tengo un tercio europeo godo, español, porque no, pues por nacionalidad. Geográficamente soy africana y además culturalmente un poco sudaca, por las emigraciones sucesivas de mis antepasados, afortunadamente, que enriquecieron pues culturalmente pues lo que ahora mismo yo misma soy, ¿no? Y soy una mujer pública, porque ocupo un cargo público, es decir, que yo reivindico el uso en positivo de esos términos connotados negativamente y que no tienen por qué ser negativos. Yo estoy orgullosa de todo eso con lo que me he definido. Pues yo voy a decir que me gustaría que cuando dijeran Mina es una persona honrada, que no pensaran que soy inactiva sexualmente, por ejemplo, ¿no? O infiel con mi marido. Que cuando se diga un hombre honrado, se entiende que es un hombre de palabra honesto, y que cuando se diga Mina es una mujer honrada, equivalga a lo mismo. Me gustaría reivindicar el derecho a decir que soy una mujer pública, que soy una mujer honrada, que ya pasé la menopausia y que ser menopáusica no significa ser marginal en el terreno del sexo, en el comercio, en el mercado, en la vida, como se llame, ¿no? Y podría decir un montón de palabras más, que me gustaría pues que las mujeres nos sintiéramos cómodas con el lenguaje, y yo estoy dispuesta a contribuir a ese cambio. Nada más. Profesor Humberto Méndez. Vamos, totalmente de acuerdo con ustedes. De todos modos, tanto en lo que ha dicho Fidela como Mina, bueno, yo ya no siento que cuando tú dices que eres una mujer honrada, yo no pienso en otro aspecto, yo pienso en el sentido de la honradez, ¿hasta qué punto está pesando pensando en tu conciencia lingüística, la tradición lingüística y no la realidad lingüística actual? Eso es lo que probablemente no esté el lenguaje, no sea el lenguaje tan discriminador como lo estás mostrando, ¿no? Y repito, y si lo es, no es culpa del lenguaje, es culpa de la sociedad a la que tenemos que cambiar, ¿no? Me preocupa más, sin embargo, y es algo que no hemos tratado, y esto ya el moderador solamente que le dedicará es el uso eufemístico del lenguaje, es la manipulación lingüística, el uso ideologizador del lenguaje, ¿no? De la que tienen mucha culpa, o a la que tenemos mucha culpa, tenemos culpa todos los que tenemos algo de voz pública, mucha culpa los políticos y muchísima culpa los periodistas, los profesionales de la comunicación. Me parece mucho más peligroso que se intenten ocultar realidades, pero no por no nombrarlas con toda la crudeza que debieran, no, sino por ocultar. ¿Por qué no se habla de que la situación económica va mal, sino que es que ha habido un crecimiento negativo, un crecimiento cero, hay excedentes empresariales? No, ya vemos las cosas por su nombre, y entonces quizás nos entendamos mejor. Porque estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión que a nadie ayuda. Ayer mismo, creo que en este programa de televisión, era ayer, 59 segundos, ¿no? 59 segundos el programa, fue ayer, sí. Había un debate, o un diálogo, o no sé qué era, entre ciertos intervinientes, ¿no? En una tertulia. Me dice el realizador que fue el lunes. ¿Que fue el lunes? El lunes, sí. Y yo me di cuenta que yo creo que
que gran parte de la audiencia no estaban entendiendo lo que aquellos políticos, aquellos mensajes que se intercambiaban, ¿no? Se pretendía eso, que no lo entendieran. Claro, eso es más preocupante, ¿eh? Y sin embargo, yo supongo que el lenguaje de los políticos debe tener toda la claridad que nos merecemos los ciudadanos. Debe ser didáctico, claro. efectivamente. Pues sí, tiene que ser el lenguaje y tiene que ser los hechos. Sobre todo los hechos de honradez, que no hay que identificar necesariamente, pasado el tiempo, con determinadas actitudes relacionadas con el sexo. Sí, pero es así como funciona esta Bueno, sociedad. pero también con la lata de golf y con otras cosas, tiene mucho más que ver la honradez. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por supuesto a quienes aquí han protagonizado el debate, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y a quienes a través del correo electrónico, pues cuya dirección figura otra vez a pie de pantalla y pueden seguir comunicándose, igual que enviando SMS al número 7011 8TV, dejando espacio y a continuación los textos que tengan a bien enviarnos. Bueno, reitero nuestra gratitud y hasta un próximo programa. Como siempre, les deseamos que todos ustedes, ciudadanía a la que tratamos de servir con programas como este, trate de ser feliz en la medida de lo posible, con el prójimo y con el lejano. Respetando, quiero decir.